Hola, hola. Bueno, pues vámonos con la primera parte del libro de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, con el capítulo 1, que es la partida, y el número 1 es la llamada de la aventura. Hace mucho tiempo, cuando los deseos podían todavía conducir a algo, vivía un rey con sus hijas que eran todas hermosas, pero la más joven era tan hermosa que el mismo sol, que había visto tantas cosas, se maravillaba cada vez que brillaba sobre su rostro. Cerca del castillo de este rey había un gran bosque oscuro, y en este bosque, debajo de un viejo limonero, había una fuente, y cuando el día estaba muy caluroso, la hija del rey iba al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente para entretenerse llevando una pelota de oro. La lanzaba a lo alto y la recogía, pues este era su juguete favorito. Sucedió un día que la pelota de oro de la princesa no cayó en la manita extendida en el aire, sino que pasó a través de ella, rebotó en el suelo y fue rodando directamente al agua. La princesa la siguió con los ojos, pero la pelota desapareció y la fuente era profunda, tan profunda que el fondo no podía verse. Entonces empezó a llorar y su llanto fue cada vez más fuerte, pues nada podía consolarla. Mientras estaba lamentándose de esta manera, oyó que alguien le hablaba. ¿Qué te pasa, princesa? Lloras tanto que hasta las piedras se compadecerían. Ella miró a su alrededor para ver de dónde venía la voz y encontró una rana que asomaba fuera del agua su cabeza gorda y fea. ¿Eres tú, vieja ama del agua?, dijo. Lloro por mi pelota de oro que cayó en la fuente. Tranquilízate, no llores, contestó la rana. Yo puedo ayudarte, pero ¿qué me darás si te devuelvo tu juguete? Lo que quieras, querida rana, le contestó. Mis ropas, mis perlas y mis joyas, y hasta la corona de oro que llevo. La rana dijo, no quiero ni tus ropas, ni tus perlas, ni tus joyas, ni tu corona de oro, pero si cuidas de mí y me dejas ser tu compañera de juegos y tu amiga, si me dejas sentar a tu lado en tu mesita, comer de tu platito de oro, beber en tu tacita y dormir en tu camita, me sumergiré y te traeré tu pelota de oro. Muy bien, dijo ella. Te prometo todo lo que quieras si me das la pelota, pero pensó, ¿cuánto habla esa rana tonta? Vive en el agua con los de su especie y nunca podría ser la compañera de un ser humano. Tan pronto como la rana hubo obtenido la promesa, hundió su cabeza y se sumergió y poco después regresó nadando. Tenía la pelota en la boca y la puso sobre la hierba. La princesa se ensorbebeció cuando vio su hermoso juguete. Lo levantó y se fue corriendo. Espera, espera, gritó la rana, llévame contigo. No puedo correr como tú, pero de nada le sirvió, aunque croaba tan fuertemente como podía. Ella no le prestó la menor atención, sino que apresuró el paso y pronto se hubo olvidado completamente de la pobre rana, que seguramente tuvo que saltar de nuevo al agua. Este es un ejemplo de una de las formas en que pueden pensar una aventura, una ligereza aparentemente accidental, revela un mundo insospechado y el individuo queda expuesto a una relación con poderes que no se entienden correctamente. Como Freud ha demostrado, los errores no son meramente accidentales, son el resultado de deseos y conflictos reprimidos, son ondulaciones en la superficie de la vida producidas por fuentes insospechadas, y estas pueden ser muy profundas, tan profundas como el alma misma.
El error puede significar un destino que se abre. Así sucede en este cuento de hadas, donde la desaparición de la pelota es el primer signo de que algo le va a suceder a la princesa. La rana es el segundo y la promesa no cumplida es el tercero. Como una manifestación preliminar de las fuerzas que empiezan a estar en juego, la rana, que aparece como por milagro, puede ser denominada el mensajero, la crisis de su aparición a la llamada de la aventura. La llamada del mensajero puede ser para la vida, como en el presente ejemplo, o como en el momento posterior de la biografía para la muerte. La llamada podría significar una alta empresa histórica, o podría marcar el alba de una iluminación religiosa, como la han entendido los místicos, marca lo que puede llamarse el despertar del yo. En el caso de la princesa del cuento de hadas, no significa otra cosa que el advenimiento de la adolescencia, grande o pequeña, sin que tenga importancia el estado o el grado de la vida. La llamada levanta siempre el velo que cubre un misterio de transfiguración, un rito, un momento, un paso espiritual que cuando se completa es el equivalente de una muerte y de un renacimiento. El horizonte familiar de la vida se ha sobrepasado. Los viejos conceptos, ideales y patrones emocionales dejan de ser útiles. Ha llegado el momento de pasar un umbral. Son típicos de las circunstancias de la llamada del bosque oscuro, el gran árbol, la fuente que murmura y el asqueroso y despreciable aspecto del portador de la fuerza del destino. Reconocemos en esta escena los símbolos del ombligo del mundo. La rana, el pequeño dragón, es el equivalente infantil de la serpiente del mundo inferior, cuya cabeza sostiene la tierra y que representa las fuerzas demiúrgicas del abismo que procrean la vida. La rana regresa con la pelota de oro del sol cuando acababan de apresarla sus aguas oscuras y profundas. En este momento se asemeja al gran dragón chino del oriente, llevando al sol naciente en sus mandíbulas, o a la rana en cuya cabeza cabalga el hermoso joven inmortal, Han Haxiang, llevando en una canasta los melocotones de la inmortalidad. Freud ha sugerido que todos los momentos de angustia reproducen los dolorosos sentimientos de la primera separación de la madre. La respiración ahogada, la congestión sanguínea, etc., de la crisis del nacimiento. Recíprocamente, todos los momentos de separación y de renacimiento producen angustia, ya sea cuando la hija del rey tiene que ser arrancada de la felicidad de la unidad dual establecida con el rey papá, o Eva, la hija de Dios, que ha madurado lo suficiente para abandonar el idilio del paraíso, o de nuevo el futuro Buda, supremamente concentrado para romper con los horizontes del mundo ya creado. Todo esto no es más que las imágenes arquetípicas activadas que simbolizan peligro, reafirmación, prueba, iniciación y la extraña santidad de los misterios del nacimiento. La rana repulsiva y rechazada, o el dragón del cuento de hadas, trae la esfera de oro en la boca, porque la rana, la serpiente, el rechazado, es la representación de esa profundidad inconsciente tan profunda que el fondo no se ve, donde se acumulan todos los factores, leyes y elementos de la existencia que han sido rechazados, no admitidos, no reconocidos, ignorados, no desarrollados. Esas son las perlas de los fabulosos palacios submarinos de los genios del agua, de los tritones y otros guardianes marinos, las joyas que dan luz a las ciudades demoníacas de los mundos ocultos, las semillas del fuego en el océano
de inmortalidad que sostiene la tierra y la rodea como una serpiente, las estrellas en el regazo de la noche inmortal. Esas son las pepitas del montón de oro del dragón, las vigiladas manzanas de las Hespérides, los filamentos del vellocino de oro, el heraldo o el mensajero de la aventura. Por lo tanto, es a menudo oscuro, odioso o terrorífico lo que el mundo juzga como el mal, pero que si uno pudiera seguirlo, se abriría un camino a través de las paredes del día hacia la oscuridad, donde brillan las joyas. El heraldo puede ser una bestia, como en el cuento de hadas, donde representa la reprimida fecundidad instintiva que hay dentro de nosotros, o también una misteriosa figura velada, lo desconocido. Se cuenta la historia del rey Arturo, por ejemplo, y se dice cómo se preparó para ir a la caza con sus caballeros. Tan pronto como llegó al bosque, el rey vio un gran ciervo ante sus ojos. «Voy a cazar este ciervo», dijo el rey Arturo. Espolió sus caballos y lo persiguió mucho tiempo, y a base de esfuerzo estaba a punto de cazar al ciervo. Pero la persecución había durado tanto tiempo que su caballo perdió el aliento y cayó muerto. Entonces un paje dio al rey otro caballo. Cuando el rey se dio cuenta de que había perdido al ciervo y a su caballo muerto, se sentó cerca de una fuente y cayó en grandes meditaciones. Cuando estaba sentado, le pareció escuchar el aullido de unos lebreles de caza, en números de 30. Con ellos vio llegar la bestia más extraña que había visto u oído. La bestia se acercó a la fuente y bebió, y el ruido de su vientre era igual al de 30 parejas de lebreles. Pero mientras la bestia bebía, no hubo ruido en su vientre. Luego la bestia partió con un gran ruido, de lo cual el rey mucho se maravilló. También tenemos el caso tomado de una parte muy diferente del mundo, de una muchacha Arapao de las llanuras de Norteamérica. Espió a un puercoespín que estaba cerca de un álamo. Trató de herir al animal, pero él se escondió detrás del árbol y empezó a trepar. La muchacha lo siguió, pero el animal siempre estaba fuera de su alcance. Bueno, dijo, voy a subir para capturar al puercoespín porque quiero sus púas, y si es necesario, subiré hasta la punta. El puercoespín llegó a la punta del árbol, pero cuando ella se acercó y ya iba a echarle mano, el álamo creció repentinamente y el puercoespín siguió subiendo. Miró hacia abajo y vio a sus amigos llamándola e insistiendo que bajara, pero como ya estaba bajo la influencia del puercoespín y tuvo miedo de la gran distancia entre ella y el suelo, continuó subiendo, hasta que se convirtió en una mancha para aquellos que la veían desde abajo, y junto con el puercoespín finalmente alcanzó el cielo. 2 sueños serán suficientes para ilustrar la aparición espontánea de la figura del heraldo en la psique, que está madura para su transformación. El primero es el sueño de un joven que buscaba el camino que ha orientado hacia un nuevo mundo. Estoy en una pradera verde donde pasen muchas ovejas. Es la tierra de las ovejas. En la tierra de las ovejas se yergue una mujer desconocida y señala el camino. El segundo es el sueño de una joven cuya amiga íntima ha muerto recientemente de consunción. Ella teme contagiarse de la enfermedad. Estaba en el jardín lleno de flores. El sol iba a ponerse con un brillo color de sangre. Entonces apareció ante mí un caballero negro, de aspecto noble, que me habló con una voz seria, profunda y aterradora. ¿Quieres ir conmigo? Sin esperar mi respuesta me tomó de la mano y me llevó con él. Ya sea sueño o mito, hay en estas aventuras una atmósfera de irresistible fascinación en la figura que aparece repentinamente con un guía para marcar un nuevo periodo, una nueva etapa en la biografía. Aquellos que deben
enfrentarse y que es de alguna manera profundamente familiar al inconsciente, aunque a la personalidad consciente sea desconocido, sorprendente y hasta aterrador, se da a conocer y lo que anteriormente estaba lleno de significados se vuelve extrañamente vacío de valores, como el mundo de la hija del rey con la rápida desaparición de la pelota de oro dentro de la fuente, de aquí que aun cuando el héroe vuelva por un tiempo a sus ocupaciones familiares, puede encontrarlas infructuosas. Una serie de signos de fuerzas crecientes se hará visible entonces, hasta que la llamada ya no pueda desoírse, como en la siguiente leyenda de las 4 señales, que es el ejemplo más celebrado de la llamada a la aventura en la literatura mundial. El joven príncipe Gautama Sakyamuni, el futuro Buda, había sido protegido por su padre de todo conocimiento de la vejez, de la enfermedad, de la muerte y del monacato, porque temía despertar en el pensamiento de resurrección a la vida, pues había sido profetizado a su nacimiento que sería el emperador del mundo o un Buda. El rey, prejuiciado en favor de la vocación real, dio a su hijo 3 palacios y 40.000 bailarinas para conservar su mente apegada al mundo. Pero esto solo sirvió para adelantar lo inevitable, porque cuando era relativamente joven, su juventud consumió todos los campos de los goces carnales y maduró para la otra experiencia. Cuando el príncipe estuvo preparado, los heraldos aparecieron automáticamente. Cierto día, el futuro Buda deseó ir al parque y le dijo a su cochero que alistara la carroza. El hombre trajo una carroza elegante y suntuosa y después de adornarla ricamente, colocó en los arneses 4 hermosos caballos de la sangre de Sindabá, tan blancos como los pétalos de los lotos blancos, y anunció al futuro Buda que todo estaba preparado. El futuro Buda subió a la carroza, que era como un palacio para los dioses, y se dirigió al parque. El momento de la iluminación del príncipe Siddhartha se acerca, pensaron los dioses, debemos hacerle una señal, y convirtieron a uno de ellos en un anciano decrépito con los dientes rotos, el cabello gris, el cuerpo torcido e inclinado, que se apoyaba en un bastón y temblaba, y se lo mostraron al futuro Buda, pero en forma que solo él y el cochero pudieran verlo. Entonces el futuro Buda dijo a su cochero: amigo, dime quién es este hombre. Ni siquiera su pelo es como el de los otros hombres. Y cuando oyó la respuesta dijo: vergüenza de nacer, si todo aquel que ha nacido ha de hacerse viejo. Y con el corazón agitado regresó y ascendió a su palacio. ¿Por qué ha regresado mi hijo tan pronto?, preguntó el rey. Señor, ha visto a un viejo, fue la respuesta. ¿Y por qué lo ha visto? Quiere retirarse del mundo. ¿Quieres matarme? ¿Qué dices esas cosas? Que preparen inmediatamente unas representaciones para que las vea mi hijo. Si podemos lograr que disfrute del placer, dejará de pensar en retirarse del mundo. Entonces el rey mandó que su guardia se extendiera media legua en cada dirección. Otro día que el futuro Buda deseó ir al parque, vio a un hombre enfermo que los dioses le habían enviado y, habiendo hecho la misma pregunta, regresó con el corazón agitado y ascendió a su palacio. El rey hizo la misma pregunta y dio la misma orden que había dado antes, y aumentó su guardia y la colocó a 3/4 de legua en redondo. Y otro día que el futuro Buda volvió al parque, vio un hombre muerto que los dioses le habían enviado, y habiendo hecho la misma pregunta, regresó con el corazón agitado y ascendió a su palacio.
Y el rey hizo la misma pregunta y dio las mismas órdenes que había dado antes, y extendió la guardia de nuevo y la colocó una lengua en redondo. Y otro día en que el futuro Buda volvió a ir al parque, vio un monje cuidadosa y decentemente ataviado que los dioses le habían enviado, y le preguntó a su cochero: «Dime, ¿quién es ese hombre?» «Señor, ese es uno de los que se han retirado del mundo». Y el cochero empezó a cantar las alabanzas del retiro del mundo. La idea del retiro del mundo fue del agrado del futuro Buda. Este primer estadio de jornada mitológica que hemos designado con el nombre de la llamada de la aventura significa que el destino ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual del seno de la sociedad a una zona desconocida. Esta fatal región de tesoro y peligro puede ser representada en varias formas, como una tierra distante, un bosque, un reino subterráneo o bajo las aguas, en el cielo, una isla secreta, la áspera cresta de una montaña o un profundo estado de sueño. Pero siempre es un lugar de fluidos extraños y seres polimorfos, tormentos inimaginables, hechos sobrehumanos y deleites imposibles. El héroe puede obedecer su propia voluntad para llevar al cabo la aventura, como hizo Teseo cuando llegó a la ciudad de su padre, Atenas, y escuchó la horrible historia del Minotauro. O bien puede ser empujado o llevado al extranjero por un agente benigno o maligno como Odiseo, que fue transportado por el Mediterráneo en los vientos del encolerizado dios Poseidón. La aventura puede comenzar como un mero accidente como la de la princesa del cuento de hadas, o simplemente en un paseo, según un fenómeno llama al ojo ocioso y aparta al paseante de los fecundados caminos de los hombres. Los ejemplos se multiplican ad infinitum desde cualquier rincón del mundo. 2. La negativa al llamado. En la sección anterior y a través de las siguientes páginas no he intentado agotar las evidencias. Haberlo hecho en la forma en que, por ejemplo, lo hace Fraser en La rama dorada, hubiera alargado prodigiosamente mis capítulos, sin aclarar la línea básica del monomito. En vez de eso, doy en cada sección unos pocos ejemplos destacados de un grupo de tradiciones representativas ampliamente difundidas. Durante el curso de mi trabajo, cambio gradualmente mis fuentes de información para que el lector pueda apreciar las cualidades peculiares de los diferentes estilos. Cuando el lector llegue a la última página, habrá revisado un mundo inmenso de mitologías. Si deseará comprobar las citas de cada sección del monomito, solo necesita consultar algunos de los volúmenes enumerados en las notas y revisar unas cuantas de las múltiples fábulas que han servido como fuentes. A menudo en la vida actual y no poco frecuente en los mitos y cuentos populares, encontramos el triste caso de la llamada que no se responde, porque siempre es posible volver el oído a otros intereses. La llamada no atendida convierte la aventura en una negativa. Encerrado en el fastidio, en el trabajo duro o en la cultura, el individuo pierde el poder de la significante acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada. Su mundo floreciente se convierte en un desierto de piedras resecas y su vida pierde todo significado, aun cuando como el rey Minos pueda tener éxito a través de un esfuerzo titánico en la formación de un imperio de renombre, pero toda casa que construya será la casa de la muerte. En el laberinto
de paredes ciclópeas para esconder a su vista su propio minotauro. Todo lo que puede hacer es crear nuevos problemas para sí mismo y esperar la aproximación gradual de su desintegración. Pues os he llamado y no habéis escuchado. También yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror. Cuando sobrevenga como huracán el terror y como torbellino os sorprenda la ruina. Cuando sobrevenga la adversidad y la angustia, porque ese desvío llevará a los simples a la muerte y la prosperidad de los necios los perderá. Taem Jesus transeutum et non revertetem. Teme el paso de Jesús porque Él no vuelve. Los mitos y cuentos populares de todo el mundo ponen en claro que la negativa es esencialmente una negativa a renunciar lo que cada quien considera como su propio interés. El futuro se ve no en términos de una serie inevitable de muertes y nacimientos, sino como un sistema concreto de ideales, virtudes y finalidades de uno, y como si se establecieran y se aseguraran ventajas. El rey Minos retuvo al toro divino cuando el sacrificio hubiera significado sumisión a la voluntad del Dios de su sociedad, porque prefirió aquello que concibió era su provecho económico. Por eso fracasó en el papel vital que había asumido. Ya hemos visto con qué terribles efectos. La divinidad misma se convirtió en objeto de terror, porque obviamente si uno es el Dios de sí mismo, entonces Dios mismo, la voluntad de Dios, la fuerza que ha de destruir nuestro sistema egocéntrico, se convierte en un monstruo. Huí de el bajo las noches y los días. Huí del bajo los arcos de los años. Huí de él por el dédalo de mi propia mente, y en la niebla de lágrimas me oculté de él, y bajo un fluir de risas. El individuo es hostigado de día y de noche por el ser divino que es la imagen del yo vivo dentro del laberinto cerrado de nuestra propia psique desorientada. Los senderos que llevan a las puertas se han perdido, no hay salida. El individuo solo puede aferrarse a sí mismo furiosamente, como Satán, y estar en el infierno, o doblegarse, dejarse aniquilar por fin en Dios. Ah, el más tierno, el más ciego, el más débil, yo soy Él a quien has buscado. Tomas de ti el amor y a mí me tomas. La misma voz perturbadora y misteriosa iba a ser escuchada en la llamada del dios griego Apolo a la fugitiva doncella Dafne, hija del río Peneo, cuando la perseguía sobre la llanura. Oh ninfa, oh hija del Peneo, espera. La deidad la llamaba como la rana a la princesa del cuento de hadas. Yo que te persigo no soy tu enemigo, no sabes de quién huyes, por esa razón huyes. Corre más lentamente, te lo suplico, y detén tu fuga. Yo también te seguiré más lentamente. Ahora detente y pregunta quién te ama. Hubiera dicho más, dice la historia, pero la doncella continuó su fuga aterrorizada y lo dejó con las palabras en los labios. Y aún en su carrera parecía hermosa. Los vientos desnudaron sus miembros, las brisas contrarias hicieron volar sus ropas mientras corría, y un aire ligero mantenía sus cabellos flotando detrás de ella. Su cabeza fue acrecentada por la fuga, pero la caza llegó a su fin, porque el joven dios no quiso perder el tiempo en palabras
mimosas y urgido por el amor la persiguió velozmente, así como el sabueso de las Galias que ha visto un ciervo en la llanura y busca su presa con pies alados, y el ciervo su salvación. Así él, a punto de apresarla, pensaba que la tenía y rozaba sus talones con las fauces abiertas. Pero ella, que no sabía si ya había sido capturada, apenas escapaba de las afiladas garras y dejaba atrás las fauces que casi se cerraban sobre ella. Así corrían el dios y la doncella, el uno empujado por la esperanza y la otra por el temor, pero él corría más rápidamente, llevado por las alas del amor. No le daba descanso, colgado sobre sus hombros, esquivos y respirando sobre el pelo que flotaba sobre su cuello. Ya no tenía fuerza y pálida de terror y completamente deshecha por el cansancio de su rápida fuga, viendo cerca las aguas del río, su padre gritó: «Oh Padre, ayúdame. Si tus aguas aposentan la divinidad, cambia y destruye esta belleza con la cual he atraído demasiado». Apenas había hablado cuando un entumecimiento se apoderó de sus miembros y sus costados suaves se cubrieron con una delgada corteza. Su cabello se convirtió en hojas y sus brazos en ramas. Sus pies, hasta ahora tan suaves, se convirtieron en nudosas raíces, y su cabeza no era ya sino la copa de un árbol. Solo quedó su fulgurante belleza. Este es sin duda un final triste y sin recompensa. Apolo, el sol, el dios del tiempo y de la madurez, abandonó su persecución y en cambio denominó al laurel su árbol favorito y recomendó irónicamente sus hojas a los que confeccionaban las coronas de la victoria. La joya se había refugiado en la imagen de su padre y allí había encontrado protección, como el marido fracasado cuyo sueño de amor maternal lo preservaba del estado que entrañaba al unirse a su esposa. La literatura del psicoanálisis abunda en ejemplos de esas fijaciones desesperadas. Lo que representan es la impotencia de prescindir del ego infantil con su esfera de relaciones y de ideales emotivos. El individuo se encierra en las paredes de su infancia. El padre y la madre son los guardianes del umbral, y el alma débil, temerosa de algún castigo, fracasa en su intento de atravesar la puerta y renacer en el mundo exterior. El doctor Jung habla de un sueño que se asemeja muy estrechamente a la imagen del mito de Dafne. El sueño es el mismo joven que se encontró en la tierra de las ovejas, es decir, en la tierra de la dependencia. Una voz dentro de él decía: «Tengo que alejarme del padre». Luego, unas cuantas noches después, una serpiente traza un círculo alrededor del que sueña y él permanece como un árbol inmóvil en la tierra. Este es una imagen del círculo mágico dibujado alrededor de la personalidad por la fuerza del padre que sustenta la fijación, que equivale al dragón. Brunilda, de la misma manera, permaneció en su estado de hija durante años, con la virginidad protegida por el círculo de fuego del padre de todos. Otán durmió en la interpolaridad hasta el arribo de Sigfrido. La bella durmiente fue obligada a dormir por una bruja celosa. Imagen inconsciente de la madre malvada. Y no solo la joven, sino todo su mundo permaneció dormido, hasta que al final, después de muchos años, vino un príncipe a despertarla, el rey y la reina, imágenes conscientes de los buenos padres, que volvían a casa y entraban al vestíbulo,
se quedaron dormidos, y con ellos el reino entero. Todos los caballos dormían en los establos, los perros en el patio, las palomas en el techo, las moscas en las paredes. El fuego del hogar se quedó quieto y adormilado, y el asado dejó de hervir, y el cocinero que iba a tirar de los caballos al pinche porque había olvidado algo, lo dejó ir y cayó en profundo sueño. Y el viento se calmó, y ni una sola hoja se movía en los árboles. Alrededor del castillo empezó a crecer una muralla de espinas que cada año era más alta y que finalmente encerró todo el feudo. Creció más alta que el castillo, de manera que nada podía verse, ni siquiera el gallo de la veleta. Una ciudad persa fue una vez petrificada en piedras. El rey y la reina, los soldados, los habitantes y todo, porque el pueblo no quiso escuchar la llamada de Alá. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal por haber vuelto la cabeza cuando había recibido la llamada de Yahvé. Y ahí estaba la fábula del judío errante, condenado a permanecer en la tierra hasta el día del juicio, porque cuando Cristo pasó a su lado llevando la cruz, este hombre que estaba entre la gente que bordeaba el camino gritó: «Más rápido, date un poco de prisa». El Salvador, desconocido e insultado, se volvió y le dijo: «Voy, pero tú permaneces aquí esperando hasta mi regreso». Algunas de las víctimas permanecen hechizadas para siempre, por lo menos eso se dice, pero otras están destinadas a ser salvadas. Brunilda fue preservada para el héroe que le correspondía, y la bella durmiente fue rescatada por un príncipe. También el joven que había sido transformado en árbol soñó posteriormente en una mujer desconocida que le señalaba el camino, como una misteriosa guía, a desconocidos senderos. No todos los que vacilan están perdidos, la psique tiene muchos secretos en reserva y no se descubren a menos que sea necesario. De manera que algunas veces el predicamento que sigue a una negativa obstinada a la llamada demuestra ser la ocasión de una revelación providencial de algún insospechado principio de liberación. La introspección voluntaria, de hecho, es uno de los recursos clásicos del genio creador y puede emplearse como un recurso deliberado. Lleva las energías psíquicas y a lo profundo y activa el continente perdido de las imágenes infantiles, inconscientes y arquetípicas. El resultado, por supuesto, puede ser una desintegración más o menos completa de la conciencia, neurosis, psicosis, la fuga de la hechizada Dafne. Pero por otra, si la personalidad es capaz de absorber e integrar las nuevas fuerzas, se habrá experimentado un grado casi sobrehumano de autoconciencia y de control dominante. Este es un principio básico de las disciplinas hindúes del yoga. Ha sido también el camino de muchos espíritus creadores de Occidente. No puede describirse cabalmente como una respuesta a una llamada específica, es más bien una negativa deliberada y aterradora a dar otra respuesta que no sea la más honda, la más alta y la más rica a la demanda todavía desconocida de un vacío interior en espera, una especie de golpe total o rechazo a los términos que ofrece la vida, como resultado de lo cual una fuerza transformadora lleva el problema a un plano de nuevas magnitudes, donde repentina y finalmente se resuelve. Este es el aspecto del problema del héroe ilustrado en la maravillosa aventura de las 1001 noches del príncipe Kamaru Zeman y la princesa Budur. El príncipe, joven y hermoso, el único hijo del rey Shahraman de Persia, rechazaba
persistentemente las repetidas sugestiones, peticiones, demandas y finalmente mandatos de su padre, de que actuara en forma normal y tomara una esposa. La primera vez que se le planteó la cuestión, al joven respondió: «Has de saber, padre mío, que a mí el matrimonio no me ofrece ningún atractivo, pues sobre sus engaños y perfidías muchos libros he leído y muchos dichos he oído. Como el poeta dijo: si deseáis saber cómo las hembras son, preguntádmelo a mí, que en ellos soy doctor. Yo os digo que, en cuanto al hombre le blanquea el pelo y en su bolso se acaban las monedas, huyen de él las mujeres cual de la peste negra». Y dijo también otro poeta: déjate de mujeres y conságrate a Alá. El mozo que a las hembras sin freno se abandona, prepárase una vida llena de malestar, que son tales las hembras que al más pintado engañan por más listo que sea, pues ellas lo son más. Y luego en prosa llena díjole el joven a su padre: desde ahora te digo, padre mío, que jamás consentiré en casarme, y a ello nunca me avendré, aunque la copa de la muerte me dieran a beber. Cuando el sultán Shahramán oyó estas palabras de su hijo, la luz se convirtió en tinieblas ante sus ojos y se llenó de desconsuelo. Pero por el gran amor que le tenía no quiso repetir sus deseos, ni se indignó, sino que le mostró toda clase de bondades. Después de un año, el padre repitió su pregunta, pero el joven persistió en su negativa con otros versos de los poetas. Entonces el rey consultó a su visir: monarca glorioso, respondiéndole al visir: lo que yo creo ahora deber aconsejarte es que aguardes a que pase otro año, en el cual no has de insistir sobre el tema matrimonial. Y cuando ese año sea cumplido y pienses hablarle otra vez de casorio a tu hijo, no lo hagas a solas con él, sino en presencia de toda la corte regia, delante de toda la asamblea de emires y visires, y no en secreto como hasta aquí hiciste. Cuando llegó el momento, sin embargo, y el rey Shahramán dio su mandato en presencia de la corte, el príncipe inclinó la cabeza un momento, luego la levantó en dirección a su padre y, movido por la locura juvenil y por su ignorancia infantil, replicó: ya te he dicho, padre mío, que estoy decidido a no casarme jamás, aunque el cáliz de la muerte hubiera de apurar. Y he de decirte con franqueza que eres hombre de muchos años y de juicio escaso, pues ya antes de ahora me pediste 2 veces que accediese a tomar esposa, y ambas te respondí lo mismo que hoy te acabo de decir. Así que por lo visto, chocheas y no vales ni para gobernar una piara de ovejas. Así diciendo, Camarú Semán descruzó las manos de detrás de su espalda y se levantó las mangas hasta arriba de los codos ante su padre, porque estaba furioso, y dijo muchas otras palabras a su señor, sin saber lo que decía en la confusión de su espíritu. El rey se sintió confundido y avergonzado, pues esto sucedió en presencia de la asamblea de los grandes y de los oficiales del reino, en ocasión de una gran ceremonia del Estado. Pero después la majestad del reinado tomó posesión de él. Le habló a gritos a su hijo y lo hizo temblar. Luego llamó a los guardianes que estaban a su lado y ordenó: apresadlo. Ellos se adelantaron y le echaron mano,
y atándolo lo trajeron ante su señor, que les ordenó que le sujetaran los codos a la espalda y de esta manera lo presentaran ante él. El príncipe inclinó la cabeza lleno de temor y de aprensión, con la frente y la cara empapadas de sudor. La vergüenza y la confusión lo atormentaba vivamente. Entonces su padre lo insultó y lo embeleció gritando: «¡Guay de ti, mi hijo bastardo y maleducado! ¿Cómo tienes la insolencia de contestarme así, delante de esta asamblea, en presencia de mis chambelanes y mis generales? En verdad, careces de la educación más elemental. Por ventura, ¿no comprendes que si lo que acabas de hacer lo hubiera hecho uno de mis vasallos, no habría salido tan bien librado?» El rey ordenó a sus soldados que soltaran sus codos y que lo aprisionaran en una torre de los castillos que guarnecían las fronteras. Tomaron al príncipe y lo encerraron en una vieja torre, donde había una sala destruida y en el medio una fuente derribada. Después de haberla limpiado, trajeron un lecho y lo cubrieron con tapices y colocaron a su cabecera una almohada. Luego trajeron un mosquitero grande y encendieron candelas, porque aquel lugar estaba oscuro aún durante el día. Finalmente los soldados hicieron entrar a Camarú Semán y pusieron un eunuco en la puerta. Y cuando todo estuvo hecho, el príncipe se dejó caer en el sofá, con el espíritu triste y acongojado, culpándose y arrepintiéndose de la injuriosa conducta que había tenido con su padre. Mientras tanto, en el distante imperio de la China, la hija del rey Gayur, señor de las islas de los mares y de los 7 palacios, se hallaba en un caso parecido. Cuando se conoció su belleza y su fama, y su nombre se extendieron a los países vecinos, todos los reyes la pidieron en matrimonio a su padre, y él lo había consultado con ella, pero la princesa le disgustaba hasta la palabra misma de matrimonio. «Ya, padre mío, no tengo la menor intención de casarme, y no me casaré en la vida, porque siendo yo señora y reina, que sobre la gente impera, no voy a querer un marido que sobre mí mande a su albedrío». Y mientras más pretendientes rechazaba, más crecía el interés que los solicitantes y toda la realeza de las islas de la China mandaban regalos y rarezas a su padre con cartas en que la pedían en matrimonio. Él insistía una y otra vez, aconsejándola con respecto a sus esponsales, y ella siempre rehusaba. Y él se llenó de perplejidad en lo que concernía a su actitud y a los reyes sus pretendientes. De manera que le dijo: «Está bien, si realmente estás decidida a no casarte en tu vida, yo nada en contra he de decir, pero abstente en adelante en entrar y salir». Acto seguido la internó en su cámara y encomendó su guardia a 10 ancianas y le prohibió ir a los 7 palacios. Además, aparentó estar indignado con ella y envió cartas a todos los reyes, haciéndoles saber que los genios le habían producido un ataque de locura. Con un héroe y una heroína que siguen la senda negativa y entre ellos todo el continente de Asia, ha de requerirse un milagro para consumar la unión de esta pareja eternamente predestinada. ¿Podrá dicha fuerza romper el hechizo de negación a la vida y aplacar la cólera de los 2 padres infantiles? La respuesta a esta pregunta es la misma a través de todas las mitologías del mundo, porque como se escribió frecuentemente en las sagradas páginas del Corán, bien puede Alá salvarnos. El único problema es saber cuál será el mecanismo del milagro, y ese es un secreto
que solo se revela en las páginas posteriores de este cuento de las 1001 noches.